compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís, número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, o llámanos a los teléfonos 33 14 27 2404 y al 33 11 34 74 05. Mofles y catalizadores. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad, por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos. Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el profesor Mesa. ¿Qué tal amigos? Muy buenas y calurosas noches tengan todos ustedes, amigos de la República Mexicana, Jalisco y la Perla Tapatía. Hoy iniciamos una sesión más de este proyecto que hemos llamado Conciencia Social Responsable desde la criminología o desde las ciencias forenses en este día. ¿Cómo estás, Fanny? Después de 2 semanas casi de vacaciones, hoy es ya casi el último día, sábado de Pascua, y pues está haciendo calorcita aquí en nuestra Perla Tapatía. ¿Cómo estás? Pues yo decir, primeramente, pues buenas noches a todo el público que siempre nos sintoniza semana a semana. Y pues para mí, en mi caso, vacaciones no fueron. ¿Cómo así? Porque en mi caso tuve que hacer un chingo de cosas. Ajá. Entonces, pues la verdad hasta el tiempo falta. Pero la verdad aquí, mira, estamos a gusto. Ajá. Compartiéndoles que ahora tuvimos una conferencia muy productiva. Y mañana viene otra. Mañana otra, la verdad es de que sí nos ha llovido un trabajito en esa parte de compartir el conocimiento que hemos venido difundiendo a través de este proyecto de conciencia social. Ashley y Lisette, nuevamente en los micrófonos de Guanatos FM, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron sus vacaciones? Pues yo concuerdo con Fanny, yo tampoco tuve vacaciones, muchos pendientes, pero pues así pasa, supongo. Supongo. Lisette, tú sí tomaste vacaciones, ¿no? Y no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo, muchos pendientes, la escuela, prácticas, tareas. Todo. O sea, nomás yo fui el vacacionero, entonces. Yo dije, fuera trabajo, fuera todo. Fuimos a dar un recorrido impresionante, por ahí los que checaron mis estados en esos días se dieron cuenta que dimos un recorrido por el centro del país, centro histórico del país, donde tenemos una historia impresionante que muchas de las veces el desconocimiento y el ignorarla, pues nos hace hasta ser antipatriotas, nos hace no amar a nuestro México. Un centro histórico lleno de tanta historia. Ya anduvimos visitando el aposento de Carlota por ahí el siglo pasado, la esposa de Maximiliano, el emperador del castillo de Chapultepec y todas esas ondas que pues yo nomás sabía que existía, pero dije, nos contaron la historia y qué padre se siente entender el por qué se construyó, quién lo construyó y tantas cosas. De ahí nos pasamos a visitar lo que era el lugar donde estaba la residencia oficial de Los Pinos. Y dices tú, wow, aquí estaban los verdaderos patriotas, esos señores que elegimos, que ocupaban esos curules tan bellos, ¿no? Y yo estaba en un error, la casa de Los Pinos, yo me imaginaba unos pinos grandes, arbolados, no hay ni uno. No hay ni un pino. Entonces ya el guía que por ahí nos hizo el favor de decirnos por qué se llamaba la casa o la residencia oficial de Los Pinos, pues te das cuenta que nada que ver con el arbolado de los pinos o con ese pino que todos conocemos, ¿no? Tiene otra historia, que no es el tema, ya lo abordaremos en algún momento, pero impresionante enterarte porque ver los aposentos donde con nuestros impuestos, los señores hacían unas verdaderas mansiones de vivir ahí, bueno,
Eso es otra historia. Y otro punto importantísimo, nos dimos cuenta de las pirámides, el lugar Teotihuacán. Y no, nos pasamos ahí unos cuantos días muy ajetreados de cansancio porque hay que caminar mucho, pero de muy, muy fructífero, cosas que a veces uno como mexicano ignora. Realmente ignoramos nuestra historia y si desconocer cómo va el dicho que si no conoces historia estás condenado ¿a qué? A repetirla. A repetirla, ¿no? Entonces, ojo con eso. Pues hoy tenemos un tema hermoso, grande, continuando en la línea de las ciencias forenses. La entomología forense, importancia de la fauna cadavérica en la investigación criminal. Y ustedes se preguntarán, seguramente, algunos los que son expertos en estos temas, bueno, pues dirán, ya sé de lo que van a hablar. Entomología forense. ¿Qué es la entomología? ¿Por qué la traemos a colación a la parte forense? Y luego, ¿qué es eso de fauna cadavérica? ¿Por qué es importante estudiar la fauna cadavérica? ¿En qué momento? ¿Y quiénes son los especialistas? Mejor que nada, ¿quiénes son esos especialistas que acarrean o practican esa historia? Y luego, la segunda pregunta o la tercera, ¿en qué apoya la impartición de justicia? ¿Verdad? Muy bien, ¿quién empieza? ¿Qué es la entomología? Y luego, ¿por qué la traemos a lo forense? Yo empiezo. La entomología forense, voy a abordar el término de entomología, viene del entomon, que es del griego y significa insecto, y logía, pues ya sabemos que es el estudio, tratado, ciencia de. La entomología tal cual, la entomología general es el estudio de los insectos. La entomología forense es el estudio de los insectos o mayormente de los artrópodos. La entomología forense tiene dos objetivos particulares. De los artrópodos. Ay. Ya. Feedback. Adelante. Bueno, dentro de la entomología forense, el primer objetivo es determinar el intervalo post-mortem a través de la fauna cadavérica, que es el insecto o el artrópodo que llega al cuerpo y tiene un desarrollo, no un ciclo. Y el segundo objetivo dentro de la entomología forense es que busca determinar también una geolocalización en cuanto a la determinación si el cadáver siempre estuvo ahí o si fue trasladado. Interesante. ¿Habías oído hablar de la entomología forense? No, la verdad es que no. O sea, sí sabes que se pudre el cuerpo y que le salen gusanitos, pero sí tiene más trasfondo. Pues no nomás gusanos, ¿no? O larvas, conocidos como larvas, ¿no? ¿Qué más nos tienes que decir, Lisette? Bueno, como complementando el dato de qué nos ayuda la entomología forense en la impartición de justicia, también es al descartar, complementando la parte geográfica, al descartar si un cuerpo estuvo presente en una población o en una zona geográfica, ya que sabemos que como en México tenemos varios tipos de insectos, varias clasificaciones, y es muy diferente, se podría decir, que la que está en el norte que la que está en el sur, porque son varias, pues simplemente el clima no es el mismo, los insectos no van a ser los mismos, por lo cual se puede determinar si un cuerpo estuvo en una zona norte, por ejemplo, por un tipo de artrópodo que está solamente en esa zona geográfica, y no sé, hay traslados a veces de cuerpos y ya lo pusieron en otra zona geográfica, incluso las moscas, que son varias especies, si no mal recuerdo, son 110,000 especies que están registradas actualmente, si no mal recuerdo, y pues no todas las moscas están en todas las zonas geográficas. Y recordemos que la entomología pues no es de hoy, ¿no? Tienen ya bastante tiempo donde, para variar, los chinos, desde por ahí del siglo XIII estaríamos hablando. Más o menos. Siglo XIII, donde ya en temas de medicina legal pues se estudiaban, esa lo que hoy conocemos como fauna cadavérica y procesos post-mortem, ¿no? Sí. Complementando a lo que dice el profesor Mesa, sí, de hecho, de uno de los casos más antiguos registrados es del siglo XIII, donde un labrador, que es aquel que labraba la tierra en ese entonces, fue encontrado degollado,
y un investigador del siglo XIII dijo, ok, ¿cómo podemos hacer para encontrar quién lo degolló? Y cada labrador de ese campo tenía una hoz, y esa hoz estaba identificada para cada persona. Y al momento de que pidieron la presencia de todos los labradores con sus hoces, se dieron cuenta de que una tenía rastros de sangre y tenía moscas, o sea que las moscas se le paraban exactamente en esa hoz, y ya confrontaron al dueño de la hoz, y hasta que confesó el crimen, y se considera que es uno de los casos registrados más antiguos de cómo aplicó la entomología forense y la impartición de justicia. Definamos qué es hoz. La hoz, eso te Ah, voy a preguntar. la hoz es como un arma, bueno, no sé exactamente si es un arma o si se puede determinar como arma, pero es afilada como para tirar la tierra, o incluso cortar las plantas se utiliza algunas veces. Tiene ¿Tipo como qué? forma... ¿Curva? Ajá, Sí, tiene es como forma curva. Es como una Pues será lo casanga, que ¿no? Consideramos como lo que acá llamamos casanga, ¿no? Ok. Una casanga, una hoz. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien, oye, qué interesante hablar de cosas que a veces uno dice, ¿existen? ¿O cómo la llamamos por acá? Pero el siglo XIII ya en esa área del planeta, estudiando la fauna cadavérica, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dentro del mismo contexto histórico, este es como el primer caso del que se tiene registro, pero ya abordándolo ahora sí como una ciencia o del desarrollo de la entomología forense, puede partir a partir del siglo XIX, si no me equivoco, que 1800. Ajá, 1850, y nacen desde 1850 hasta lo que es el 2001 diversos libros y artículos que ayudan al desarrollo de esta misma ciencia. También algo que recuerdo dentro de el contexto histórico, no me acuerdo muy bien del nombre, pero es un científico que busca estudiar a los insectos y su relación con las fases póstumas, ya que como la entomología forense busca estudiar de manera cíclica y de manera jurídica cómo se puede relacionar la vida silvestre con la vida humana, por decirlo de alguna manera, buscan ir implementando pues más documentación, porque como es bien sabido, pues ninguna disciplina científica forense tiene algún protocolo. Entonces realmente los entomólogos forenses se basan más con sus libros o con otros documentos relacionados a las ciencias biológicas, pero en sí no tanto a lo jurídico. Ese autor del que mencionabas me parece que es alguien que se llama Bergeret o Bergeret. Sí. ¿No? Bergeret o Mengin, algo así, ¿no? Bergeret. Según yo sí es Bergeret. Porque Sí. ahí, entonces fue el primero, el que hizo o determinó el tiempo de muerte en un cadáver, ¿no? Tiempo de muerte en un cadáver por el 1800 y tanto, 1850. Luego Mengin expandió los métodos de sus predecesores, proponiendo que un cuerpo expuesto al aire sufre una serie de cambios. ¿Qué tiene que ver? O sea, depende mucho del clima, de la situación en que esté. ¿Qué es lo que produce todo eso? Bueno, tomando en cuenta que al momento de que se pierde la vida, el cuerpo, tenemos bacterias en nuestra flora intestinal, que son las principales que se tienen. Son varios factores, pero lo principal, o lo que principalmente se tiene tomado en cuenta, son estas bacterias que al momento de que sufren un proceso bioquímico, porque al momento de que el cuerpo ya no tiene vida, ya no hay oxígeno, ya no se va generando ese ciclo de vida dentro del cuerpo, pues entonces va desprendiendo con este proceso bioquímico unas olores. Bueno, esto ya es en la fase cadavérica tardía, que es la putrefacción. Va generando olores que, si no me recuerdo, es la cadaverina y la putrescina, si no me recuerdo, y estos olores son los que hacen que se atraigan, como el musquide, que es la mosca, la mosquita, ajá, exactamente, hace que se atraigan estas moscas y que las moscas ahí pongan sus huevos. Pero eso depende también mucho de qué tan rápido se va a descomponer el cuerpo, va a llegar a esas etapas de descomposición, porque si es un clima cálido, pues es más rápido, se acelera. Rápido, ¿no? Si es un clima frío, pues se va a retardar esto. Y húmedo. Y si es un clima húmedo, pues también se acelera. Incluso, no sé si mal recuerdo, pero para que se haga
como una momificación y eso de conservación del cuerpo, tiene que ser como climas muy secos y fríos. ¿Qué pasa si el cuerpo está enterrado o semienterrado? ¿Sufren los mismos cambios? No. Y las dos no. Déjenme decirles, en pausa, chicas, déjenme decirles, amigos del auditorio, si es la primera vez que sintonizan Conciencia Social Responsable, estas dos chicas son estudiantes de las ciencias forenses de la Casa de Estudios Tapatía, UDG. ¿Qué? ¿Sexto y séptimo? No. Cuarto y octavo. Cuarto y octavo. Entonces, imagínense ustedes, cuando sean unas verdaderas profesionales, cómo la manera en que están desarrollando este tema de entomología forense. Felicitaciones a los maestros que llevan, la verdad, ¿sí? Enhorabuena. ¿Nos quedamos en el cambio de la tierra en cuanto a la materia orgánica, que es más o menos como un tecnicismo a lo que está hablando el maestro? Bueno, sabemos que el cuerpo es materia orgánica, entonces sufre un cambio también lo que está alrededor de él cuando hay algún deceso. Esto también incluye en la fauna que interviene, porque a pesar de que es similar, no es la misma, ya que, como lo mencionaba Liz, nosotros tenemos bacterias y la mayoría de esas bacterias son anaerobas, entonces necesitan oxígeno para poder desarrollarse, para seguir teniendo como ese ciclo de vida, y ahí es donde entramos un poco más al enfoque de lo que es la entomología forense. ¿Qué podríamos decir que estudia o se centra la entomología forense? Sabemos que hay 6 reinos animales, que es la monera, la protista, la plantae, la fungi, Animalia, y hay otro que se llama Arqueobacterias, que estudia más como bacterias prehistóricas. El enfoque de la entomología forense va en cuanto a la Animalia y estudia lo que es el artrópodo o los insectos. ¿Por qué hago esta distinción? No es lo mismo. El artrópodo tiene la característica de tener patas articuladas, por eso la palabra artrópodo. Bueno, también se caracteriza por tener un exoesqueleto. Un ejemplo muy sencillo de entender lo que es un artrópodo y un insecto, o que no todos los artrópodos son insectos y viceversa, podría ser el de las mariposas. Las mariposas son insectos, pero las arañas, bueno, más bien las mariposas y las arañas se pueden considerar artrópodos, pero las arañas pues no serían insectos, ya que no cumplen con algunas características. Sí, fíjate nada más lo que acaba de mencionar Ashley. ¿Qué pasa si el forense encuentra arañitas bajo el cuerpo, bajo ese cuerpo inerte? ¿También no será considerado como fauna? Bueno, en este caso, sí, no me recuerdo. Bueno, a mi favor, estuve estudiando mucho, pero hace 2 años tomé esa materia. Las arañas entran dentro de las especies oportunistas. Dentro de la fauna cadavérica tenemos cuatro se podría decir que clasificaciones. La primera es la necrófaga, disculpen, que es la que se alimenta únicamente del tejido en descomposición. La segunda es los depredadores, que son, y bueno, también entran parásitos, que son pues sí, depredadores que se alimentan de los insectos, se podría decir. No. Son como los escarabajos, son como los errantes, los escarabajos terrestres, que estos se literal depredan. Están los omnívoros, que los omnívoros son los que se alimentan tanto como de los necrófagos que están ahí, tanto como de la materia, de la carne en estado de putrefacción, y son las especies oportunistas, que es de lo que nos habla el profesor Mesa. Estas especies oportunistas pueden llegar ahí incluso hasta por el aire. Llegan ahí, o porque están en medio de su camino, o porque pues literal el cadáver o la pieza humana está dentro de su terreno local, y pues por ahí caminan, por ahí pasan. No necesariamente tienen que ver en el proceso de descomposición o de necrófagos, pero estos se pueden determinar como
al inicio comenté, hay especies en cada zona geográfica. También si hay una especie oportunista que se quedó en el cadáver, que no sé, es una mariposa del norte del país, y al momento de trasladar el cadáver, pues se quedó ahí la mariposa muerta para que pudiera trasladarse junto con ella, se puede determinar que esa mariposa no es de esa zona geográfica y que aunque no están directamente con el consumo del cuerpo en estado de descomposición, pueden ayudar a localizar en zonas geográficas. El cadáver pudo haberse tirado en esa zona, ¿verdad? Sí. Esa mariposa, como le llamas, venía desde X o Y. Qué maravilla. Fíjate bien lo que dice aquí. El término entomología, ya lo decía Ashley, entomo, del griego, ¿qué quiere decir? Insecto. Insecto. Logosología, estudio tratado de los insectos. Pero luego ya entomología forense, rama forense, que utiliza información sobre los ciclos de vida y el comportamiento de los insectos para ayudar a ¿qué? A interpretar la evidencia en un contexto legal. Déjenme recordarles, amigos, amigas que nos ven por primera vez o aquellos que nos siguen cada 8 días, que este tema fue puesto a elección, ¿sí? Obteniendo la última consulta que hice, 276 votos que pedían, estaban entre patología forense y entomología. Entonces como que dijeron, patos, no, ya sé, microbios, no sé. Patología, lo que más patos, enfermedades. Pero entomología como que llamó más la atención. Gracias a ustedes, amigas y amigos, 276 votos, así, en términos de 8 días, señal de que hay personas que sí están viendo estas sesiones. ¿Cuál es el objetivo de la entomología forense? Ya lo dijimos, impartir justicia, pero ¿hay entomólogos en ciencias forenses? ¿O cualquier biólogo, cualquier médico puede hacer esto? Bueno, la formación del entomólogo forense sí entra dentro de las ramas biológicas. Un médico, un ingeniero agrónomo, un parasitólogo, un patólogo, inclusive podría ser un entomólogo forense. Pero no es como que haya una licenciatura tal cual, más bien se rigen a través de maestrías, especialidades, doctorados para tener ese título o algo que avale ese... Ajá. Es como un adherimiento de las mismas ramas de la ciencia forense, ¿no? Más o menos. Y es lo mismo en ciencias forenses, al igual que en otro tipo de esclarecimiento, pues que no se necesita hacer eso, ¿no? De etimología como tal. Pues tengo una sorpresita, mire, ya llegó nuestro amigo del alma, el Fisgón. Preguntas de Fisgón para Ashley. Mira qué gusto. Ya llegó nuestro gran amigo, ese que siempre cada 8 días, como que es tu fan, ¿verdad, Ashley? Como que es tu fan. Es tu fan y no lo sabe. Él nos pregunta, dice, ¿cuáles son los insectos más comunes que se encuentran en entornos urbanos? ¿Y cómo difieren? Son 2 preguntas, fijo, de una en una. ¿Y cómo difieren de los que se encuentran en áreas rurales o boscosas? Considero que más bien la pregunta si es como para un experto de entomólogo en general, porque no es entomología forense esta pregunta, es más para un entomólogo en general. Y así que, Fisgón, por favor, haz preguntas relacionadas con lo forense. Entonces, pues sí se podría hacer un estudio para hacer la diferencia, pero es muy minucioso porque debe de estudiarse a profundidad la morfología del insecto o del artrópodo que se esté estudiando, ya que pues también considerando, por ejemplo, haciendo la comparativa de la gentrificación, ¿no? Nosotros nos movemos de un lugar a otro, no hay que descartar que los insectos también lo hagan y que se apareen entre ellos, entonces podría haber alguna variación, pero para eso sí se necesita hacer un estudio más específico, no se podría a simple vista decir, este es del campo o este ya es de la ciudad. Bien, esperemos que tu pregunta haya sido, tus preguntas hayan sido contestadas, amigo Fisgón. Dinos de dónde nos escuchas, ¿no? Es importante que ¿de dónde eres, Fisgón? ¿De dónde nos fisgas? ¿De dónde nos fisgas? ¿Desde dónde nos miras? Déjame decirte que sus preguntas han sido muy buenas, ¿eh?
Tus preguntas han sido muy buenas y de repente acá mis ponentes empiezan a ver, Fisgón, ¿por dónde vas? ¿Verdad? De hecho, me gustaría complementar, como dice Ashley, de hecho hay un manual que indica de acuerdo, hay entomólogos que se dedican solamente a la investigación de zonas geográficas. Esos entomólogos se les determina un área y ya de acuerdo a su área ven qué insectos, qué artrópodos habitan en esa área y en qué temporadas las habitan, porque también depende de la temporada, es el artrópodo que habita la área o la cantidad de artrópodos que se ven en el área. Interesante. Punto 1, fíjense muy bien. Objetivo de la entomología forense: determinar el intervalo post-mortem a través del estudio de la fauna cadavérica. Expliquemos ahora qué es fauna y por qué cadavérica. La fauna cadavérica es el conjunto de insectos o de animales que llegan a intervenir en todo este proceso tardío de la muerte, que es la putrefacción. Ayudan inclusive a veces a acelerar este proceso. Es por eso que se le conoce de esa manera. Sí pueden haber muchos tecnicismos, pero creo que esta es la manera adecuada en la que generalmente lo podríamos entender. ¿De qué manera se podría vincular a un presunto, a un imputado, con el estudio de la fauna cadavérica? ¿De qué manera? ¿Qué podría decir o narrar un dictamen o informe entomológico? ¿Motivos de vinculación? Bueno, se me viene a la mente un caso que me platicó mi maestra de entomología forense. Este caso no habla tal cual de la fauna cadavérica, pero sí habla de cómo vincularon el lugar donde se encontró un cuerpo con la fauna encontrada en las llantas del sospechoso principal. Y al momento de que un entomólogo, aunque no está analizando exactamente evidencia de fauna cadavérica, está analizando fauna. Y como es un caso legal, entra dentro de la entomología forense. Y al momento de analizar, comparar la fauna artrópoda del lugar donde estaba el cuerpo literal, que estaba solamente en esa zona geográfica, con los insectos que ya tenía muertos, como había barro, como los insectos junto con el barro se quedaron impregnados en las llantas, se dio una confronta y en esta confronta se determinó que sí pertenecía el insecto al que se encontraba en el vehículo de un presunto de X persona, tenía residuos en su llanta de su vehículo, que al cotejar o hacer la comparativa coincidió con aquella fauna del tema de investigación. Así es. Y así que le dijeron, a ver, Federico. Y sobre todo a ver, ven acá. Sí, sobre todo lo importante aquí era que literal donde el sospechoso radicaba no existía esa fauna. Por eso era imposible que él, por su transcurso diario de trabajo a casa o así, tuviera esa fauna en llantas, así que... Entonces, bien decía Edmund Lockhart, ¿no? No hay crímenes perfectos. Hay malas investigaciones, pseudo investigadores. Cuando se quieren hacer las cosas bien, cuando existe esa experticia minuciosa, el mínimo detalle, ¿no? El mínimo detalle te puede llevar a tantas cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, creo que sí se podría decir que hay un tipo de vinculación con la entomología forense, pero no es tal cual de que el insecto llegue directamente con la persona. Recordemos que pues el insecto se podría decir que es nuestro testigo silencioso. Una vinculación entre los insectos y el humano es que precisamente por las regiones en las que ellos habitan, permiten reducir el perfil de la persona que estamos buscando, porque, bueno, por su ritmo de vida, su rutina del mismo insecto, pues sabemos que tiene como ciertas características como el hogar, el alimento, qué hace, cómo va desarrollándose, su ciclo de vida tal cual.
Entonces, sabemos que si se encuentra en una determinada área y no corresponde, pues da también como una característica a ese perfil de la persona que estamos buscando. Entonces, no es como que te diga tal cual el insecto a inspeccionar la persona que estás buscando, pero te da como criterios a evaluar de un perfil para dar con esa persona. ¡Qué barbaridad! ¿Quién conoce a Jaciel Navarro? Yo fue mi profe. Fue tu profesor, Sí. Les manda a saludar y les dice el siguiente comentario. Estudiantes de la licenciatura, quiero entender forense, ¿no? Y ya tienen un panorama en el área biológica de las ciencias forenses mucho más amplio que otros profesionistas, incluso con años de experiencia. Mis felicitaciones. Las está viendo, ¿sí saben quién es? Sí. Sí. Sí, pues dile algo. Ay, profe, muchas gracias. Sí, este conocimiento que tenemos es gracias a todos los profesores como usted que nos han dado esas bases y que han compartido su conocimiento con nosotros. Qué maravilla. Isabel Rojas, saludos para el programa del profesor Mesa, saludos a sus invitadas y saludos para Fanny. Mira, Isabel Rojas. También no falla, no falla acá, se me hace que constantemente nos está sintonizando. Joel Valadez, saludos a Conciencia Social Responsable por este maravilloso programa. Jorge Eduardo Menchaca, saludos al programa, saludos a sus excelentes invitadas por el llevar este gran tema. Déjame decirte que no es el único, mi estimado Jorge Eduardo. ¿Ya es el tercero? Sí, tercero, cuarto por ahí. El tercero, cuarto, segundo ¿no? Conmigo. Que llevamos, segundo con Lisette, que pues bueno, ha demostrado un talentazo, se documenta bastante, muy buena elección, Ashley, sí, que es su invitada, llegó por su conducto de Ashley, entonces, pues muchas gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué más tenemos, chicas, con relación a lo que es entomología forense? Bueno, algo que me gustaría compartir, correlacionándolo también con episodios anteriores, no precisamente ya hablando de las ciencias forenses, sino lo que se abordó antes, que fue de la criminología animal. Aquí hay algo que me gustaría mencionar y es que se tiene también un mito dentro de la entomología forense, que es que la veterinaria forense y la entomología forense es lo mismo cuando no. La veterinaria forense utiliza los principios tal cual de la veterinaria general y es más utilizado en crímenes como de maltrato animal, de envenenamiento, y ellos suelen practicarles pues autopsias inclusive a los animalitos, como a las mascotas que tenemos, por decirlo de alguna manera, y ya sabemos que el entomólogo forense no, él se va como en una clasificación específica dentro del mismo reino Animalia. ¿Qué te parece el tema, Fanny? Excelente. ¿Algún comentario al respecto? Fíjate que no tenía yo mucha conocimiento, sobre todo de la etimología. Sí, como que por ahí algunas chispitas, ¿no? Pero no hacía trasfondo. Sí estuve checando cuando nos mandaron todo el listado y la verdad estaba muy interesante. Las denominaciones de cada individuo como tal, pero es como dices, es una variedad extensa. Entonces, para definir un tipo caso, esclarecerlo, no, hombre, o sea, es exhaustivamente como para empezar, porque son millones de insectos. Entonces, tanto la fauna como para saber si también hubo un tipo de mezclas, o sea, es trasfondo a lo que va. Es muy interesante. Jorge Eduardo, ya lo leí. Luis Daniel Cruz, saludos al programa del profesor Mesa. Un súper saludo importante. ¿De dónde nos escucha Luis Daniel? Nos gustaría que nos pusieran de dónde, ¿no? Es muy importante saber hasta dónde llega nuestra señal, hasta dónde. Y aquí veía yo una pregunta importante. ¿En qué casos se podría utilizar la entomología forense? Yo soy una persona particular. ¿Puedo requerir la intervención de un entomólogo forense? ¿O en qué casos sí se utiliza? ¿Solamente cuando existe fauna cadavérica? No. ¿No? Bueno, me viene a la mente, yo con mis casos que me viene a la mente, cuando estuve investigando un poquito más de este tema para refrescar todo el conocimiento que he adquirido,
investigué casos en los que se había utilizado la participación de un entomólogo forense, pero no necesariamente que esté vinculado a un cuerpo. Uh-huh. Y encontré un caso que pasó en Rusia. En este caso, se cuenta que una persona demandó a una empresa porque su lata de comida conservada tenía larvas de mosca. Y esta persona pues demandó a la empresa, oye, ¿sabes qué? Pues mi lata de comidas tiene larvas de mosca, algo está pasando mal con tu producción, tu calidad y todo eso. Como es una empresa, lo tomó el equipo legal y el equipo legal contrató a un entomólogo forense para que nos dijera, o le dijera en este caso, en qué estadio estaban las larvas. Y a lo que recuerdo, según esa zona geográfica que es Rusia, porque sabemos que es muy frío allá, el huevo de la mosca, cuando la mosca lo pone en algún desecho, en algo en estado de putrefacción, tarda, pone el huevito y el huevo en evolucionar, lo voy a nombrar así, a larva, tarda de 3 a 8 días aproximadamente, de acuerdo también a la zona geográfica y a las temperaturas sobre todo. Y después de eso, la larva tiene 3 estadios, que son pues cuando la larva es pequeña, el intermedio y ya la larva adulta. Una pupa ya grande, una larva ya grande. Y las larvas que se encontraron aquí adentro pueden hacerse pupas de 3 a 60 días, si no mal recuerdo. Y estas larvas estaban en un estadio medio, así que ni siquiera tenían, ponte que el máximo no tenía ni 30 días. Y la lata había salido del lote de calidad después de que se muestrean esas latas y se verifica que todo está de forma correcta, tenía que había salido ya 45 días. Así que prácticamente fue como un evento exterior en el que la lata se rasgó, pues como ya no está en concentración, ya perdió su estado estéril, pues ya hay oxígeno, las bacterias empiezan a reproducir, empezamos con esta etapa de putrefacción y pues ya una mosca en esa fisura pequeña empezó a depositar los huevos. Las moscas, y pues el caso fue de que la empresa ganó y porque no tenía nada que ver con su proceso de calidad, así? Y ahí estuvo interviniendo un entomólogo forense, porque es un caso legal y aparte porque es un caso en el que había 2 partes interesadas. No. Qué maravilla. Entonces, fíjate la importancia, pero no es así como que vamos a la tienda por un entomólogo, ¿verdad? No, no, para nada. No, para nada. No. Ándale, otra vez Fisgón. ¿Cómo pueden los entomólogos forenses comunicar claramente sus hallazgos científicos en juicios ante tribunales y jurados, especialmente aquellos sin experiencia en ciencias? Yo lo puedo responder. Dale con todo. Habla del lenguaje. Bueno, en los tribunales, a lo menos voy a hablar de aquí de México. No voy a generalizar porque sabemos que cada país, cada estado o hasta cada municipio tiene su propio reglamento, ¿no? Algo que se lleva en juicio es que se debe de manejar un lenguaje claro, conciso y preciso. Se trata de evitar utilizar tecnicismos precisamente para que haya una comunicación fluida y que se entienda ante todos los que están presentes en el tribunal, porque también, por ejemplo, sabemos que existe esta figura que se llama juez de control, ¿no? El juez de control tiene demasiado conocimiento con todas las leyes, desde municipales, de distrito, de partido, hasta internacionales. Entonces, su enfoque es muy jurídico, va a desconocer terminologías médicas o biológicas o científicas. Así que por eso se trata de utilizar un lenguaje pues claro, que se eviten sí los tecnicismos, o también en el caso de que llegara a ser necesario utilizar un tecnicismo, que no haya una palabra coloquial para el término. Pues aquí es donde entran las figuras que son como asesores, ya sea un asesor jurídico o un asesor en determinada área que podría fungir como un traductor entre profesionales.
Barbaridad, qué barbaridad. Esperemos haber contestado. Ya nos dijo de dónde nos escucha Fisgón, mira. Saludos desde El Salto, dice. Desde El Salto, Jalisco, excelente programa. Muy bien, Fisgón, esperemos que algún día conocerte y tus preguntas, déjame decirte que van muy acertadas de la mano y eso motiva a las chicas forenses porque tus preguntas van muy encaminadas al tema. No sé quién, pero mandaron un corazón. Qué bonito. No sé quién. Gracias por el corazón. Pues no sé, pero de quién sea, ¿no? Es que nos mandan comentarios, pero no dicen quién. Nomás nos emocionan a todos. Y a veces no tienen su nombre. No. La aplicación urbana de la entomología, ¿en qué consiste? Pues trata de buscar la infestación en locales o en alimentos, como en el caso que mencionó Liz. Habla un poco más de las controversias sociales dentro de las mismas ciencias forenses, pero aplicado a lo que es la entomología. Maravilloso. Paola C. Paola Castañeda. ¿La conoces? Te queremos en el programa. ¿Quién es Paola? Es una compañera de la licenciatura. De hecho, el programa pasado le dijimos, tienes que venir a alguno de los programas. Es una persona muy inteligente y muy capaz. Es de mi generación. La admiro mucho. Paola, es tu compañera entonces. Sí. ¿Y cuál es su especialidad igual? Biológica. A ver, Paola. Así como llegó Ashley, como llegó Lisette, te queremos por acá. Alízate un tema, ponte de acuerdo aquí con nuestra anfitriona Ashley y forma parte de la comunidad estudiantil forense, compartiendo temas, todo lo que has aprendido en las aulas, toda esa parte y más, porque esto es una escuela de información general, ¿no? Información social. Pues ella te dice saludos para Lisette, Ashley y para el programa. Como siempre es muy interesante escuchar a los ponentes, es muy interesante escuchar a los ponentes. Algún día estará por acá Paola, ¿no? Va a ser ponente. ¿Se comprometen a traerla? Sí, claro. ¿A convencerla? Sí, claro. Hazles caso. Ya había dicho que sí, nomás que nos diga qué tema quiere compartirnos. Y listo. Y nos ponemos de acuerdo. Muy bien, entonces las llevan esa comisión. Sí, claro. Llevan esa comisión para decirle, porque el próximo sábado, primeramente Dios, tenemos a el perito en hechos de tránsito, en hechos de tránsito terrestre, por ahí trae un proyectazo que, ya saben que la política está ahorita al rojo vivo, aquí por nuestro rubro, Jalisco y todo el país, entonces trae por ahí un proyectazo y quiere pegar con chicle. Entonces, localización de cadáveres, apoya mucho la entomología forense. ¿Será verdad? Claro que sí. ¿De qué forma? En uno de los casos que localización de cadáveres es simplemente ahorita el tema que tomamos incluso cuando están enterrados, hay veces de que están semi-enterrados, que no están completamente enterrados los cuerpos y estas moscas llegan a depositar sus huevos y hasta que se convierten en larvitas y estas larvas pueden salir al exterior por la misma búsqueda de oxígeno, incluso cuando localización de cadáveres, al momento de que un cadáver está en un lugar en estado de putrefacción, ya tiene su fauna cadavérica y después la persona que lo asesinó o alguien más cómplice lo puede mover del lugar para como de que van a buscar en este lugar, lo muevo al lugar, ahí se puede ver por la fauna que hay, que ya hubo un cadáver, incluso por los desechos quedan figuras y muchas otras cosas y se puede localizar. Qué maravilloso. Dice Paola, fíjate bien, dice Paola. Yo admiro profundamente, dice. Ay, mi abuelo. Sí, ya tienes fans, ¿eh? Ya tienes fans. El segundo programa y ya tiene fans, dice. Maravilloso, Lizeth. Qué bueno que tu trabajo está siendo destacado, está siendo admirado. Reconocido sobre todo. Dice reconocido y esto pues habla muy bien del empeño que le pones, esa chispa como lo hacía la otra chica que vino hace unos días, ¿no? Jessica también. Sí. Anda por ahí, nada más que anda bien ocupadilla la Jessie. Pero la verdad son grandes. Como toda estudiante de las ciencias forenses también, ¿verdad? Las ciencias forenses. Pues bueno, chicos, casi llegamos al final de este programa. ¿Con qué tema o qué conclusión quieren ir cerrando? ¿Qué le dicen al público? Que déjenlo así como
¿Qué Una más podríamos dinámica, abordar? ¿o ¿Qué qué? dinámica podemos abordar? A ver, las escucho, quiero oír esa creatividad, esa chispa de ustedes. Ok, yo les tengo una recomendación, no va tanto dentro de la entomología forense, va más relacionado a lo que es como la salud pública, no me voy a meter a fondo porque no es mi área, pero una recomendación que sí les tengo es que si en algún momento a ustedes los llega a picar algún insecto, algún artrópodo, digo picar de manera coloquial porque pues tiene diferentes nombres según el animal con el que te enfrentes, ¿no? Pero si llegan a tener un contacto con algún tipo de insecto y tienen la sospecha de que sea venenoso o empiecen a notar alguna reacción en su cuerpo, no los pisen, porque, por ejemplo, bueno, yo tengo un maestro que nos ha platicado que pues a veces llega, no sé, un niño picado de la ponzoña de alacrán y a ver, intenta identificar qué alacrán lo picó para que le den el antídoto y el alacrán todo apachurrado. Entonces, traten de agarrar al insecto, por lo regular, el líquido en el que se podrían preservar es el alcohol. Procuren de que esté tapado para que no se hidrate ni se evapore, preferentemente que sea del 96%, pero si tienen del 70% también sirve. Eso les sirve más que nada para que no pierdan tanto tiempo y pues pueda ayudarles a su salud. Más que nada es como con lo que me gustaría a mí concluir. Recomendación sabia, recomendación que viene de un profesionista y es muy importante tomarlas en cuenta. Y fíjate cuántas veces nos pica un insecto y lo primero que hacemos es pisarlo, matarlo, ándele, hijo, por haberme picado. Y es un error, ¿no? Es un error, está como el perro que muerde a alguien, ¿no? A veces mucha gente lo mata o no sé, ¿no? Eso hay que asegurarse de alguna manera para saber, incluso hasta estudiarlo y poder encontrar la cura, ¿no? La cura, porque ¿cómo se ha llegado a las vacunas o a los sueros anti-alacrán, a los sueros antiserpientes? Así, echando a perder. Sí, a veces alguien tiene que sufrir para salvar a otros, salvar a muchos, ¿no? Y bueno, mira, Fisgón. Hay que invitar a Fisgón al programa, para que venga que nos platique cuál es su especialidad, que estudió. ¿Ustedes sospechan que tiene alguna especialidad, Fisgón? Creo que sí, porque tiene mucho conocimiento, ¿eh? Bárbaro el conocimiento. Buenas, así que siento que es un profesional del área de la salud. No sé por qué lo intuyo. No sabes por qué lo intuyo, no ¿verdad? Sé, no sé, pero yo lo intuyo. Bueno, pues él dice, ¿qué protocolos se siguen en la recopilación y el análisis de muestras de insectos en la localización de cadáveres para garantizar la precisión y la validez del resultado de la investigación criminal? También larga sus preguntas. Les estoy diciendo, se ve de conocimiento. Sí. Bueno, yo voy a abordar la pregunta, pero de manera muy breve porque ya pues ya está terminando el programa. Vamos, ¿sí? Dentro de lo que es la entomología forense no hay un protocolo específico que te diga cómo recolectar al insecto. Hay técnicas de preservación, de montaje, de su recolección. O sea, hay técnicas para todo que son técnicas generales, no precisamente forenses, pero sí hay una metodología que es, por ejemplo, en el lugar de los hechos o en el lugar de intervención, no vas a llegar con la mano y vas a agarrar el insecto, capaz si te pica a ti también. Entonces, debes de llegar con pinzas entomológicas, con el material adecuado para conservar sobre todo al espécimen y para darle ese estudio adecuado y que no haya un sesgo. Entonces, pues tal cual no hay un protocolo, pero sí hay técnicas estandarizadas, pero para los profesionales en general, no en específico dentro de la entomología forense. Igual, y cada perito pues tendrá su técnica, tendrá su experticia. Sus mañas. Sí, literal, sus mañas, ¿por qué no? Porque, bueno, yo veo los orientales, por ejemplo, he visto cómo agarran los que ellos le llaman escorpiones, de la cola que tienen así como... Nomás la inhiben y se los comen. Qué miedo. O sea, no sé si sea montaje, un video, los videos que pasan tampoco. Ya están curtidos. Personalmente no los he mirado, pero las exhibiciones que vemos por ahí en videos que circulan, digo yo, a ver, pero bien que le agarran a su colita, que
algunos los he oído que le llaman lanceta, literal, y derechitos, y todavía el escorpio, el alacrancito los ve y dice como diciendo, a ver, no. No. Muy bien, pues estamos llegando al final. Los últimos 2 saludos, voy contigo para que haga la recomendación. Dice Julieta Aguilar, saludos al maestro Mesa por este maravilloso programa. Un gran tema de sus invitadas, como siempre. Déjame decirte, Julieta Aguilar, como siempre, tenemos unos temas aquí desarrollándolos y todo eso. Hernán Velasco, saludos al programa del profe Mesa, saludos por su excelente espacio. El espacio es de ustedes. Gracias por sus opiniones. Aquí sí leemos todos los mensajes. Aquí sí, o tratamos, ¿verdad? Por ahí la otra vez me reclamaron de hecho, de que, oye, llevan 3 veces que te escribo, y pues ¿a cuál? Porque yo estoy en YouTube, yo estoy por la plataforma de Guanatos, y pues yo creo que vamos a comisionar a Fanny que se ponga por Facebook, por Instagram, ¿verdad? Sí. Te vamos a dar la clave de aquí para que Sí, estés para... leyendo. Sí, sí, Para porque estar evitar reclamaciones. Imelda González, ¿quién es? Una amiga mía muy personal. Como que tan personal. Muy personal. Porque lo que dice es impresionante. Saludos para todos ustedes siempre, excelente programa. Y manda 2 corazones, ¿no? Entonces imagino que son para ti. Para cada uno. Adelante, Lizeth, ¿con qué quieres ir terminando? Me gustaría hacer 2 comentarios. Uno, complementar rápidamente la pregunta de Fisgo. Que como dice Ashley, no hay un protocolo tal cual, pero el protocolo que siguen todos los expertos del área forense es un muestreo. Y es un muestreo estadístico, que regularmente los peritos en entomología forense lo hacen guiado, donde inicialmente se empieza el proceso de putrefacción y de ahí se toman larvas, se conservan en alcohol, como ya lo había comentado esta Ashley, y así consecutivamente del cuerpo para clasificarlos y saber como cuál es la de estadio más pronto y cuál es la de estadio más antiguo. Y una recomendación que me gustaría hacer, estamos aquí con la disposición de abordar temas para, sobre todo como es el objetivo de este programa, para crear conciencia. Así que a mí me gustaría, y a todos, te aseguro, y hablando por todos, ¿verdad? No, si hay algún otro tema que ustedes crean que pueda generar aún más conciencia dentro del ámbito de las ciencias forenses, probablemente, más bien, mejor dicho, no lo sabemos todo, pero estamos dispuestas a investigarlo y a profundizarlo para poder llevarlo hacia ustedes. ¡Qué Excelente. maravilla! ¿Escucharon? ¿Escucharon nada más el léxico, la intención, la gesticulación, el fraseo, la invitación, esa entonación? Sí. Yo, si fuera ustedes, rápidamente le tomo la palabra, amigas y amigos. Amigas y amigos. Fanny, ¿con qué te quieres despedir? Nos quedan 3 minutos. Finalizando con dándole las gracias porque nos sintonizan semana a semana, y como tal, ahí viene, o sea, su debut como tal de las ciencias forenses, porque pues ya es muy extenso como tal, y invitándolos al debate nuevo. ¿Qué tipo de tema quieren? Entonces, más de 500 personas opinaron en este tema. Se dividió. Sí. No quisiera defraudar a los que votaron por patología forense, pero déjenme decirles que si hay oportunidad, después de este sábado al que sigue, lo abordamos. Sin ningún problema, lo abordamos por respeto a aquellos que van a decir, ay, queríamos... Que están interesados como tal. Sí, que no fueron casi similares. Fueron muchos, ¿no? Mandé, como ¿no? 300 o 200 también. Mandé, estaban a 20 de varianza, si acaso, ¿no? A 20 de varianza uno del otro. Entonces yo creo que por respeto a esos 200 y tantos o 300, sí me gustaría que lo abordáramos en un espacio, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿algo más, Fanny, con eso? Yo creo que es con todo. Creo que dijeron todo, entonces me dejaron sin palabras. Muy bien, pues bueno, yo quiero cerrar con lo siguiente, amigas y amigos. Dice una frase, o más bien es un diálogo de Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense. Él nos decía, la ciencia estudia lo que está al margen de la comprensión, y lo que al margen de la comprensión
suele ser bastante simple. Y rara vez llega a los asuntos humanos. Los asuntos humanos son demasiado complicados. De hecho, incluso la comprensión de los insectos es un problema muy complicado en las ciencias. Así que las ciencias reales nos dicen casi nada sobre los asuntos humanos. ¡Qué maravilla y qué forma de cerrar! Enhorabuena, chicas, enhorabuena, Lisette, enhorabuena, Ashley. Llevan tarea. Llevan una comisión muy importante, convencer a Paola de que sí es Paola, ¿verdad? Ya me mandó un mensaje, me dijo que ella está dispuesta a estar en el episodio de patología. Perfecto. Muy bien, Paola, pues te tomamos la palabra, ponte de acuerdo con Ashley, ponte de acuerdo con Lisette, y aquí Fanny y yo te esperamos el siguiente, de este sábado al siguiente con patología forense, y entonces no olvidemos la frase, ¿no? ¿Ya se la saben? Sí. ¿Ponte qué? Trucha.com. Por ahí va. Entonces, amigas y amigos, no olvidemos, y si por ahí te agarra el fisgón en la calle, 1, 2, 3. Pontetrucha.com. Hasta la próxima, amigos. Gracias por escucharnos y llevar más herramientas a nuestra sociedad. Te esperamos en la próxima edición para seguir generando una conciencia social responsable. Hasta pronto.